La cultura suena fuerte en Santa Cultura. Los pueblos en sus rostros fue la primera exposición que Alberto El Negro Ibáñez, que con mucho cariño le decimos El Negro, expuso en la bodega Quexali aproximadamente en el año 2002. Y a partir de ese momento ha sido un personaje y un artista indispensable en la fotografía de Oaxaca y por supuesto que del mundo. Así que hoy en Santa Cultura tenemos la fortuna de encontrarnos con él y encontrarnos con el curador de su próxima exposición, que a partir de este 5 de abril vamos a tener el disfrute de encontrar en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo. Yo soy José Luis Pérez Cruz y les doy la bienvenida a Santa Cultura. Ojalá que se queden con nosotros y que compartan esta entrevista, porque es importante que abramos esta comunidad de Santa Cultura a más audiencias. Justo en este mes de abril cumplimos 13 años, así que es indispensable que estemos conectados todos juntos. Y en esta ocasión le quiero dar la bienvenida a Alberto El Negro Ibáñez a esta mesa de Santa Cultura. Alberto, un gusto verte y que platiquemos acerca de tu exposición. No, al contrario, muchas gracias por invitarme, José. Además, véate, cumpleaños Santa Cultura en abril y también yo cumplo, mi cumpleaños es el 8 de abril. Y bueno, y la exposición es este 4 de abril. Están pegados todos. ¿Es 4 o 5 de abril? Perdón, 5 de abril. 5 de abril. A las 12 del día en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo. Y bueno, Alberto viene acompañado, muy bien acompañado, de Paul Melantin, quien es el curador de esta exposición que lleva por título París bajo una pequeña nube. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito de cómo conoces a Alberto y qué representa para ti el curar esta exposición. Sí, estoy muy bien, gracias. Estoy muy feliz de estar aquí en Oaxaca. Es la tercera vez que vengo aquí por encontrar a Alberto, por realizar esta exposición, un trabajo de 2 años y mucho trabajo al final, que esperamos sábado de abrir la exposición con mucho calor, que disfruta la pública de Oaxaca de esta muestra de exposición de fotografías de París del fin del milenario. Ese es el tema de la exposición, más o menos del fin del milenario de París, de la vista, de la mirada de un mexicano. Es la primera vez que encuentro a Alberto y me muestra su archivo, las fotografías, y me muestra las fotos. Esta es una mirada un poco particular, un poco especial, porque es siempre de bajo arriba, una mirada de bajo arriba. Yo pregunto a Alberto, ¿por qué esta mirada de bajo arriba? Et regarde, tu m'as regardé? Sí, yo te vi, sí. Sí, me vi y estoy. Porque no es la razón, es el humor sutil de Alberto que impregna estas fotografías. Es una posición estética y social de bajo arriba. No es solamente la mesura, la altura del mexicano a París, no, es una posición estética. Y bueno, una posición estética que suena interesante para todos quienes vayamos este próximo 5 de abril al Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo. Alberto, cuéntanos un poquito cómo se dio la producción de estas fotografías, entre qué años las tomaste, cuántos viajes realizaste para poder conceptualizar este trabajo que llega al Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, que también es un punto muy interesante, yo creo que muy significativo para fotógrafos como tú, ¿no? Bueno, fíjate que esta muestra sucede por encontrar a Paul, que gracias también a un amigo, a un querido amigo,
Guillermo Holguín, que un día me dice, oye, va por ahí un amigo, atiéndalo por favor, se va a quedar en la casa, y ya le di tus recomendaciones, que tú eres un buen anfitrión y te va a buscar. Entonces así fue como conocí a Paul, y Paul me cuenta, entonces me dice, yo soy curador de fotografía, esto se fue calentando la noche y los mezcales, pero siguieron viniendo, y le digo, oye, pues si quieres puedes venir a mi casa, a mi estudio, para que veas mi trabajo que tengo. Tengo un trabajo de París que realicé, que todo este trabajo se realizó desde de 1996 a 2001. La primera estancia fue de 6 meses, la segunda fue de 1 año, la tercera sí. Entonces yo ya era más parisino que yo vivía en la Ciudad de México, pero ya pues ya casi no venía para acá, ¿no? Entonces o me iba a otro país para salir por tu derecho a tu visado de nuevo, que estés en París, o me iba a otro, o salía de Francia para poder regresar y tener otra estancia de 6 meses, que todos se daban de 6 meses, creo que después se redujo a 3. Y así fue como lo encontré, y me dijo, oye, pues está interesante este archivo, ¿por qué no hacemos algo? ¿Tú crees? Sí. Y así fue como se dio el que hiciéramos el interés por hacer esta muestra, ¿no? Estas fotografías, Alberto, fueron tomadas con una cámara digital o con una cámara análoga y con película. ¿Cómo sucedió este enlace de conceptualizar a París de 1996 al año 2001? Pues no me lo vas a creer, pero sigo sin hacer fotografía digital. Sigo haciendo todo en análogo, con película, con mi cámara análoga, con mis cámaras análogas, porque los hago. Estas fotos fueron especialmente tomadas con una cámara Rolleiflex, con una Nikon F3 Reporter. Todavía no tenía mi Leica. Bueno, ahí fue donde tuve por primera vez una Leica, ¿no? Una parte sí ya está fotografiada con Leica, pero básicamente esas dos, ¿no? Es con esas dos cámaras, con el formato medio, Rolleiflex, y con Nikon y Leica. Bueno, en el último viaje que fui, ya también una mamilla, o sea, con una mamilla, son los últimos. De lujo el viaje, entonces. Sí, siempre creo que hay que pasárselo un poco así. Paul, ¿cuántas fotografías se llegaron a visualizar antes de tomar una determinación y decir, quedan tantas? Estas son las fotografías que representan a Alberto el Negro Ibáñez de 1996 al año 2001. ¿Qué tiempo llevó este proceso creativo de poder visualizar lo que hizo él y que quede hoy ya en una sala de exposición como es el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo? Sí, es una buena pregunta. Es muy interesante porque es un fotógrafo joven en este momento, ¿no? Tiene 30 años, un poco más de 30 años, cuando estaba en París. Y es interesante también porque es el fin de la fotografía analógica. No es solamente el fin del milenio, es el fin también de la fotografía analógica. No sé, nos vemos 10.000 las fotografías de este tiempo, o 8.000. Más o menos. Sí, tantas fotografías. Es un trabajo de 5 años, 6 años, es veramente un trabajo. Es muy difícil de seleccionar 100 fotos para mostrar al público. Y porque son tantas fotografías de buena calidad, por eso son temas a la muestra. Son 5 temas que la exposición demuestra. Es la cultura del metro, del subterráneo, se llama. Es la calle. Son fotografías de la calle. Es el mujer,
Alberto tiene mucho tiempo, una mirada erótica que es importante. Pero también es muy importante esa fotografía porque es también un encuentro con una estética queer a París. En este momento hay el orgullo gay a París. Son tantas fotografías de este movimiento. Y también se ve como en la fotografía cotidiana de Alberto, esta estética queer introduce un otro momento, un momento un poco surrealista. Es realmente muy interesante todo lo que dices de todas las transiciones que se viven, los momentos históricos, que no solamente engloban a la fotografía, sino también a la sociedad en la que hoy vivimos. Entonces vamos a poder ver como no una retrospectiva de tu trabajo, sino una retrospectiva de la cultura francesa en un momento interesante. Entonces creo que vale mucho la pena que la gente que nos vea a través de Santa Cultura se dé cita este próximo 5 de abril a las 12 del día en el Centro Fotográfico Manuel Albert Bravo para poder ver esta exposición. Alberto, después de ese año 2002, cuando expones Los pueblos y sus rostros, ¿cómo ves la transición de tu trabajo a lo que estás mostrando hoy en día? Cierto es que nos habla de un tiempo pasado, pero también creo que a través de la curaduría de alguien como Paul, de tu misma mirada, es una mirada muy actual. ¿Cómo ves la transición de tu propio trabajo en el tiempo? Fíjate que justo este trabajo de París definió un cambio en mi mirada, en mi manera, o aprendí. Y todavía, si ven esta muestra, van a ver un poco, quizás hasta un poco de timidez. Todavía no tengo ese acercamiento que ya tengo en Los pueblos y sus rostros, un acercamiento ya más sin miedo, más audaz, más metido a la fotografía, al retrato, ya más definido hacia un retrato documental, pero se gesta en París, se gesta en eso, y van a ver que mis retratos son un poco de lejos, ¿no? Un poco sin mucho acercamiento, y eso porque pues ahí es justo cuando lo defino, estoy en ese proceso de hacer. Y yo creo que por eso también es interesante. Mi trabajo es diferente al que se muestra en esta exposición, el de ahora, el de eso. Me parece que sí, cambió mucho, ¿no? ¿Qué tan importante es el retrato documental para tu vida y para tu trabajo como fotógrafo? Es todo, o sea, el retrato documental. Si yo voy a algún lugar y no hago un retrato siento que no estoy haciendo foto. No sé, sí tomo un paisaje, ¿sabes? Sí, por ahí se acuerda que veo un paisaje, pero no es mi tema, mi tema es el retrato, y mi tema es retratar la gente. Y fíjate que en una de las preguntas que me hizo Paul, es curioso porque me dice, ¿qué tanto es cierto de que el fotógrafo de desaparecer, ¿no? Que habla de desaparecer del fotógrafo? Pues en este tipo de retrato documental, pues es donde más quieres desaparecer, ¿no? Y justo es esta pregunta que me hace, el que te involucres con la sociedad, con la gente que estás fotografiando, hace que tu retrato sea más natural, más ¿no? honesto, más logrado, ¿no? Más logrado porque si no se va a notar, si tú no te integras a una sociedad o formas parte te involucras con ellos mismos, se va a notar en tu retrato que estuviste un poco lejos, ¿no? De esa y sobre todo esta parte, ¿no? A lo mejor la parte del turista que va y toma fotos, ándale, a algo que le asombra en el momento, a diferencia de un fotógrafo que se documenta con antelación, sí, para saber qué lugar va a tocar y qué quiere obtener de ese lugar, ¿no? Yo creo que eso marca una gran diferencia, ¿no? Creo que siempre hay que hacerlo, hay que primero hacerlo. Por lo menos a mí me nace la idea, el ir a hacer
trabajo de retrato documental a partir de que conozco, a partir de que leo sobre ese lugar, ¿no? Si no, no sé, casi no llego así nada más, aterrizo y caigo ahí. Paul, ¿cuántas fotografías vamos a poder ver a partir de este 5 de abril en la exposición París bajo una pequeña nube del maestro Alberto Ibáñez? Cuéntanos cuántas fotografías y en qué formatos vamos a poder visualizarlas. Son en total circa 100 fotos de gran formato. Que dice Alberto, para un curador yo soy histórico del arte. Ese aspecto de desaparecer después del foto, por un curador es muy más interesante, porque yo busco el fotógrafo después, que desaparece, lo estilo documentario, porque existe. También si no hay un fotógrafo, existe un estilo. Existe un estilo documentario, existe una mirada. La muestra, la exposición tenta de mostrar también esta mirada particular de Alberto Ibáñez de estos años, que developa en París, también con la historia de la fotografía de París. París era la ciudad de la fotografía, por eso es también importante. Y son algunas fotos donde se ve que hay un rapporto con la historia de la fotografía. Alberto, sumando todo este tiempo de estas imágenes que vas a abrir este 5 de abril, ¿cuánto tiempo podríamos cuantificar que viviste en París para poder hacer este proceso de tomar fotografías que vamos a ver este sábado 5 de abril? Yo creo que entre esos 5 años, 3 y medio, más o menos. ¿Es necesario para un fotógrafo salir de su entorno, salir de su país para poder visualizar, para poder crecer? ¿Es necesario para un artista el viajar, el estar en otro escenario? Para muchos sí, pero muchos yo creo que tampoco lo necesitan. Robert Doisneau nunca salió de París y es un fotógrafo súper conocido sobre su trabajo que hizo en Francia. Creo que solo fue a Italia por allá a hacer unas fotos de Sofía Loren o alguien así, pero ¿Para ti? Sí, para mí sí fue fundamental y es importante y va a seguir siendo. O sea, sí tengo todavía proyectos de salir, de ir a hacer. ¿No? Ahora, después de esta muestra, lo primero que quiero es irme a otro lado, o sea, a salir. Alberto, pasaste por un proceso muy complicado de salud. ¿Cambió tu mirada a partir de este suceso? No creo que haya cambiado mucho, porque sabes que todo donde estaba envuelto y lo que estaba viendo, justo cuando yo salía a hacer fotografías, pues no las hacía. No alteró. No, y tampoco las salía a hacer bajo el efecto de algo del alcohol o de alguna droga o eso. No, fíjate que nunca, para hacer foto, nunca tuve como, o sea... No, pero digamos que a partir de un suceso de enfermedad, el poder ver el mundo de otra manera, el de poder ver la luz de otra manera. El poder ver tu mundo, sí. Mi trabajo fotográfico no creo que haya cambiado. Sigue igual. Sigue diferente, o que sea ahora otro o que lo esté haciendo diferente, no. Porque fíjate que después de eso, de salir, me fui a la Sierra Tarahumara y es un trabajo de retrato que me encanta, que se parece a los anteriores también, ¿no? O sea, es como de esa misma mirada, esa misma manera de hacer el retrato documental, el que volví a hacerlo después. ¿Cuál fue la última fotografía que tomaste hasta el día de hoy? La última fotografía que tomé, creo que fue porque es siempre como que de repente
dejo la cámara y cuando la agarro, pues hago. Fue en Cuba fue un trabajo que me fui a Cuba 20 días y tenía como pendiente hacer en La Habana, fotografiar boxeadores en La Habana, y son niños boxeadores en La Habana, niños que entrenan box desde muy pequeños, y ese es como las últimas fotografías que tomaste. Paul, ¿por qué tenemos que ver los oaxaqueños y oaxaqueñas la exposición de Alberto el Negro Ibáñez este próximo 5 de abril? ¿Por qué tenemos que acercarnos a ver esa mirada sobre París? Pienso que es mucho a explorar en esta exposición, mucho a explorar, porque para mí es más interesante ver París con la mirada de un joven mexicano. Esta no es la París de cartas postales, es un nuevo París, un París que vive de una manera diferente. Para mí estaba el más interesante, por explorar no solamente un artista, un otro Alberto Ibáñez. La gente que conoce Alberto Ibáñez va a descubrir un otro Alberto Ibáñez. Pero también la gente que conoce París puede descubrir un otro París. Eso es importante. Puedo decir, por la pregunta después el tiempo, trabajar con Alberto es muy extremo. Comenzamos a las 7 de mañana y terminamos a las 10 de la noche. Es una personalidad extrema, todo el día, todo el weekend. Es siempre un organizador. Demanda el más que es posible, todo el día, sí. Eres muy demandante, Alberto. Qué barbaridad. Bueno, Paul también. Paul justamente es el que me lleva a eso, o sea, porque trae su ritmo, lo trae así, ya es de por vida. Queremos agradecerles mucho a Alberto, Paul, que hayan estado en Santa Cultura, y sobre todo me gustaría que Alberto renovaran esta invitación para todas las personas que quieran acudir a esta muestra, porque no sé cuándo fue la última exposición que tuviste. La última exposición fue una colectiva justo ahí en el Centro Fotográfico, y fue sobre el aniversario del movimiento zapatista de LZL. ¿Y a individual? Y individual fue en el 2019, hace 6 años. 2019, una exposición que se llamó Del Mundo Somos. Entonces se va a llenar totalmente el Centro Fotográfico. Esperemos ver. No, allí, sabes que sí. Porque va a haber agüitas de horchatas. No, independientemente que haga agüitas, va a estar llenísimo, seguramente. Pues ojalá, pues los invitamos el sábado 5 a las 12 del día a la inauguración de esta exposición. París bajo una pequeña nube. Muchas gracias, Alberto, por venir a Santa Cultura, te lo agradezco mucho, me da mucho gusto verte y sobre todo también conocer a Paul y conocer todo el contexto de esta exposición a la cual vamos a acudir todos. No, al contrario, Joselo, la verdad que yo te tengo así, en una estima muy especial y muy querido. Muchas gracias. Y queremos agradecerles a todos quienes están viendo Santa Cultura, les pedimos que compartan esta entrevista, pero sobre todo que acudan a las 12 del día, este 5 de abril, al Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, ubicado en M. Bravo número 104, esquina con García Vigil, en el centro de la ciudad de Oaxaca. Creo que es una cita indispensable para abrazar a Alberto el Negro Ibáñez y sobre todo para ver ese trabajo tan maravilloso al cual nos tienes muy acostumbrado en cada una de las exposiciones, sean individuales, sean colectivas. Es difícil a veces encontrar la personalidad de un fotógrafo y tú la tienes y eso es realmente maravilloso, Alberto. Así que los invitamos a que acudan. Yo soy José Luis Pérez Cruz y agradezco esta tarde a Amal Alvarado en la asistencia de producción y les pedimos que se queden con Santa Cultura porque aquí nuestra identidad también hace milagros.